Voy a pedirle a Galina y a Camila que pasen aquí. Quiero presentarles, nos van a ayudar en la participación. Ellas esta tarde, a la hora de la Sociedad de Jóvenes, ellas estarán encargadas del programa y compartirán con nosotros su testimonio. Tu nombre completo, por favor. Bueno, mi nombre es Galina Pogorelova. Muy bien, Galina, ¿algo? Ajá. ¿Y tu nombre? Camila Sultanova. Camila, algo. Muy bien. Muchachas, bienvenidas a la iglesia de Glendale. Es un gusto tenerles aquí. Ellas son colportoras, están estudiando en la Universidad de Montemorelos. Esta tarde estarán con nosotras. Pero quiero preguntarles, ¿qué les hizo venir desde... ¿de qué país son? ¿De dónde eres tú? Bueno, yo soy de un país que era antes Unión Soviética, se llama Kirguistán. Muy bien, Kirguistán. ¿Y tú, Camila? Soy de Tayikistán. Suena lo mismo, pero son países diferentes. Muy bien. Yo tuve que ir al mapa para buscarlos, a ver dónde se encontraban. ¿Qué les hace a dos señoritas venir desde tan lejos, llegar a estudiar a México y luego venir para acá? Bueno, sobre eso vamos a hablar hoy en la tarde. Vamos a decir nuestras experiencias, cómo llegamos hasta México. Bueno, cómo llegamos a la iglesia adventista, por qué no nacimos en la iglesia adventista, o sea, nuestras familias no son adventistas. Y de eso vamos a hablar hoy en la programa de Ciudad de Jóvenes, así que invitamos a todos ustedes que comparten esa buena experiencia con nosotras. Muy bien, se dieron cuenta, no soltaron prenda, ¿no? Son buenas colportoras. ¿Quieren saber? Vengan esta tarde, 6:30 de la tarde. Gracias, muchachas, adelante. Ahora es la historia de los niños, ¿verdad? Y invito a todos los niños para que pasen al frente y yo les voy a dar una enseñanza. ¿Sí? ¿Se van a sentar aquí, verdad? Sí, vámonos. Voy a dar un ejemplo para que ustedes vean y traigo algo muy interesante para ustedes. Siéntense. Vamos. Você tudo Ok. Vamos a sentarse. Vamos. Te ayudo. Bonita. Muy buenos días, niños. ¿No comieron cereal en la mañana? Buenos días. Solamente comiste tú. ¿Los demás no comieron? No comió mucho. ¿Quién hoy comió cereal? Solamente él. 2 personas. Buenos días, niños. Buenos días. Bueno, no quieren. Soy Camila y es mi amiga Galina y ella me va a ayudar hoy. Y quiero darles una enseñanza hoy. Niños, ustedes son cristianos, ¿verdad? Vienen a la iglesia, obedecen a sus papás, aman a Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, y ustedes son como este globo. Miren, ustedes son como este globo. Jesús dice que es el agua de vida. Y ustedes como este globo con agua. Está lleno, ¿verdad? Pero hay niños que todavía no conocen a Jesús y es como este globo, mire, está vacío, ¿sí? Y Jesús es agua viva. Y también hay Satanás, es como un león y él quiere comer a todos, a los niños que no conocen a Jesús. Y mire lo que hace con los niños que no conocen a Jesús. Yo lo voy a hacer, pero ustedes no hacen en la casa, ¿ok? Solamente aquí para que ustedes vean. Miren, los que no conocen a Jesús, pasa esto. Mire. Wow. Mueren. No, ¿por qué no conocen a Jesús?
porque no saben qué hacer. Ustedes conocen a Jesús, aman a Jesús, vienen a la iglesia, van a escuela para los niños, ¿verdad? Y Jesús es agua viva y lo que tienen ustedes es agua. Mire lo que pasa cuando Satanás quiere venir y hacer algo para ustedes. Mire lo que pasa. Mire, no pasa nada. No pasa nada, porque Jesús está con ustedes. Mire, Satanás quiere atacar, pero no puede, porque Jesús está dentro de ustedes, dentro de sus corazones, ¿verdad? ¿Y ustedes tienen amigos que todavía no conocen a Jesús? ¿Tienen? Sí, y es oportunidad para que ustedes puedan invitar a sus amigos para que vengan a la iglesia y puedan tener agua viva como tienen ustedes. Amén. Y ahora es tiempo para que vayan a sus asientos y escuchen la predicación del pastor. Amén. Muchas gracias por su atención. Ahora queremos cantar. Vamos a cantar en ruso. Porque Dios sabe todos los idiomas, ¿verdad? Y ahora nosotros queremos alabar a Dios con un canto. Bueno, ese canto, está en ruso, sí, pues no van a entender, pero para que sepan de qué es canto, es el canto de que palabras están escogidas de Salmo 22. 23, perdón. Es que en ruso está 22, pero en español es 23. Y habla de que el Señor está siempre con nosotras y donde vayamos Él siempre va a estar. No importa lo que sea que va a pasar, Él siempre va a estar en nuestro lado. Y que habla de nuestra alma, que nuestra alma siempre tiene que estar con Dios. Y que la mano de Dios siempre va a estar con nosotras apoyándonos. Para la honra y gloria. Господь мой пастырь, пойду за ним, Он входом тихим врата открыл, меня направит на путь правды, пойду за ним, доверься Богу, душа моя. Путь для себя. Не может сердце жить добро и зло, добро и зло, добротой своей ты меня согрей. Сердце жить добро и зло, добро и
Gracias. Asumimos que era un himno, yo no le entendí nada. Estoy muy preocupado, hermanos. Hace 2 sábados Adrián predicó, Adriancito, el niñito predicó, y subimos en YouTube el sermón. No sé, a los minutos ya tenía 30 y tantas vistas allí. Cuando yo subo mis sermones, y saben que ese sábado estaba el doctor Pony aquí, uno de los voluntarios para el canal de Loma Linda, que de paso, Silvana, él es venezolano. Te lo iba a presentar, pero como te fuiste, bueno, pues ya no alcancé. Y me dice, terminando el sermón, me dice, pastor, dice, yo creo que podemos grabar al niño para pasarlo en la televisión. Él me ha escuchado muchas veces y nunca me ha dicho eso. Todos mis sermones que he escuchado, nunca me ha dicho, te quiero poner en televisión, Así es que esta semana estuve muy nervioso, hermanos. Me van a quitar el trono aquí. Y ahorita que estaban cantando las muchachas, todos con sus celulares allí, ¿verdad? Nadie tiene celular ahorita. El hermano yo nada más, eso porque le di un dinerito ahí para que ponga Bueno, hermanos, me da mucho gusto. Quiero decirles que estamos en vivo en internet, gracias a aquellas personas que nos visitan y que nos ven cada sábado a través de internet. Me estaban ya preguntando sobre el sermón de Adriancito, ya lo subimos en YouTube, ya está ahí para que lo puedan ver. El sábado pasado estaba en el campamento de Cedar Falls y vi el sermón de la hermana Lupita Aragón y me di cuenta quién estuvo y quién no estuvo en la iglesia, porque la cámara de repente pasa, así es que no están desapercibidos, hermano. Y a algunos les mandé texto, hermano, no, ¿por qué no está en la iglesia? No le vi en la iglesia. Me dio gusto poder ver a través del internet lo que está sucediendo en la iglesia, da gusto. Y hermano Callejas, un gusto verle. No reconocí a su hijo menor, pero al mayor cuando lo vi sí lo reconocí. Un gusto tenerle aquí en la iglesia, hermanos. Hoy, hermanos, predicaremos acerca de una secuencia del tópico que comenzamos hace unas semanas atrás. Si ustedes recuerdan, mencionamos de que la inmortalidad no es nuestra. Dios nos la da como un don. ¿Y recuerdan cuándo Dios nos da la inmortalidad? Nos las da cuando aceptamos a Cristo Jesús, pero se lleva a cabo en efecto en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mencionamos que en ningún lugar en la Biblia la palabra alma tiene esa connotación de algo que esté viviendo fuera del cuerpo. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, la lectura de esta mañana, que de paso mi sobrina, que estoy en Montemorelos, me mencionó de Galina y me dijo, tío, una colportora le va a llamar. Y cuando me llamó por teléfono, le noté un acento, pero decía, ¿de qué parte de México será esta muchacha? Y de Tabasco, no, de Tabasco. Tabasco, no es de Tabasco. De Chihuahua, no es Chihuahua. Del norte, no, tampoco. Y al último, ¿de dónde eres? Le digo. Me dice, de Rusia. Con razón, nunca le voy a agarrar el acento. Pero la lectura de esta mañana, hermanos, nos dice que la paga del pecado es, noten que no dice que la paga del pecado es tormento eterno, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia no nos habla de un tormento eterno. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es, que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y no os maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De acuerdo a este versículo,
¿cuándo es de que será la resurrección? En la venida de Cristo Jesús. Y hay dos clases de resurrección. Dice que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación. En ningún momento dice, y unos resucitarán para tormento eterno. Muy importante este versículo. Pero ¿qué acerca del fuego eterno? Hay varios pasajes en la Biblia donde se hablan de un fuego que dice que dura por los siglos de los siglos. ¿Qué acerca de eso entonces? Dice, por ejemplo, este versículo, Mateo 3, Lucas 3. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Está hablando acerca de aquella persona que sembró y ahora entonces utiliza el aventador, el aire, para entonces purificar el trigo. Dice, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Marcos 9, 47, 48. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué del fuego eterno? Que nunca se apaga. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pastor, si usted dice que al morir ahí termina todo, nadie se va al cielo o al infierno, simplemente estamos en un estado esperando la venida de Cristo Jesús, muertos, no tenemos nada que ver con este mundo ni con el venidero. Entonces, ¿qué acerca de estos versículos? Isaías, que es de donde, ustedes saben que los escritores del Nuevo Testamento a veces decían cosas que estaban haciendo alusión al Antiguo Testamento. Algunas veces prácticamente parafrasean o dicen exactamente lo que dice el Antiguo Testamento, pero lo dicen en el Nuevo Testamento. Y estos versículos están basados en este capítulo de Isaías, Isaías 66, 24, cuando si el pueblo de Israel hubiese sido fiel, Dios le hubiese dado la victoria sobre los enemigos, y dice la Biblia que Dios entonces al pueblo de Israel les daría entonces su recompensa y mataría a todos los enemigos de Israel. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. En base a Isaías está escrito Mateo y está escrito el libro de, cuando Mateo y Lucas y Marcos citan esto, están refiriéndose al libro de Isaías. Ahora vamos a hablar de este versículo. Este versículo nos dice lo mismo que decía el otro en Mateo, pero ahora en Mateo 18. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echados en el, ¿qué dice allí? Fuego eterno. Noten que ahora no dice el fuego que perdura para siempre, sino dice fuego eterno, es otro término. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. En otras palabras, el fuego eterno es el mismo, lo acabamos de leer, que el fuego que nunca se apaga. El fuego eterno es el mismo que, por supuesto, el fuego eterno, y es lo mismo que el infierno de fuego. Ahora, vamos a leer varios versículos de la Biblia sobre esta clase de fuego, en forma particular. Judas 1:7. Dice la palabra de Dios, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo. ¿Qué clase de castigo? Del fuego eterno. Y dice 2 Pedro 2:7, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que han de vivir impíamente. En otras palabras, el fuego eterno es el mismo fuego que quemó a Sodoma y Gomorra. Y díganme ustedes, ¿se están quemando todavía Sodoma y Gomorra? ¿Están todavía incendiándose Sodoma y Gomorra?
Entonces, esta clase de fuego, ¿qué clase de fuego es? Porque por un lado Mateo y Lucas nos dicen un fuego que nunca se apaga. Por otro lado nos dice que es el fuego eterno. Y por otro lado nos dice que Sodoma y Gomorra fueron quemadas por ese fuego. Y es un fuego que nunca se apaga. Pero resulta que Sodoma y Gomorra ya no están incendiándose, ya se apagaron. Y según de Pedro nos dice que cuando las quemó no les dejó, las dejó en cenizas, dice aquí, reduciéndolas a cenizas. ¿Puede una ceniza seguirse quemando? Una vez que se hace ceniza ya no se puede quemar. En otras palabras, este pensamiento que estamos hablando es un pensamiento diferente al pensamiento que tenemos nosotros hoy en día. Es lo que se le llama el pensamiento bíblico, que da la idea de que ese fuego es eterno en el sentido que nunca más Sodoma y Gomorra se levantarán. La consecuencia es completamente eterna, pero se quemará hasta el momento en que se acabe lo que hay que quemar. Como cuando usted quema un leño. Cuando se termina de quemar el leño, ¿qué pasa? Si es una chimenea, usted tiene que ponerle otro leño, porque ya no hay que quemar, entonces las brasas se apagan y queda solamente las cenizas. Esa es la clase de fuego de Sodoma y Gomorra. Y dice que Sodoma y Gomorra son un ejemplo de lo que sucederá a quién en el futuro. A los impíos. Entonces, ¿qué le sucederá a los impíos en el futuro? Serán quemados y cuando se terminen de quemar, ¿qué va a pasar? Se acabó el fuego eterno. Los veo así todavía con dudas. Vamos a ver otros versículos. Infierno. La palabra infierno no existe en la Biblia, pero existe esta palabra, la palabra Gehenna, que lo traducen los traductores como infierno, pero en realidad no es infierno. ¿Qué es Gehenna? Si ustedes van a Israel en este momento y ustedes buscan el valle de Hinnom, ese era lo que se llamaba Gehenna. Israel es un terreno bastante acantilado y entonces hay lugares altos y lugares bajos. Y esta parte de aquí era el valle de Hinnom. Este valle se hizo muy famoso porque en el tiempo de apostasía del pueblo de Israel, los israelitas, desafortunadamente, comenzaron a adorar al dios Moloch. Y el dios Moloch tenía una peculiaridad. Si usted lo adoraba, usted tenía que quemar a sus hijos, pasarlos por fuego. Y el pueblo de Israel, al haber dejado a Dios y haberse ido a los ídolos, tomaron a sus hijos y los dice la Biblia que los pasaron por fuego, los quemaron. Y esto quedó como un punto negro en la historia de Israel. Tanto así que los israelitas, después de la apostasía, hicieron de ese lugar en donde los israelitas, que fue el valle de Hinnom, la Biblia en Reyes Crónica lo identifica como el valle de Hinnom, donde adoraron a Moloch. Fue tanto la impresión a los israelitas que hicieron de ese valle un lugar en donde quemaban las cosas que ya no querían. En otros países, ¿cómo se llama ese lugar donde usted quema lo que ya no quieren? El basurero, así se llama. Y entonces se convirtió el valle de Hinnom en el basurero. Y antiguamente en el basurero, ¿qué es lo que se hacía? Pues hoy en día ya no se hace eso. ¿Cuántos han estado en el basurero aquí en Los Ángeles? Muy bien, yo he ido varias veces al basurero. No a tirar a nadie, pero en las remodelaciones a veces uno tiene que ir a tirar cosas. Y el basurero de aquí de Los Ángeles no tiene fuego, pero sí tienen un montón de pipas que las ponen hacia el lado de la montaña. ¿Para qué son esas pipas? Para sacar el metano, porque la basura produce metano. Y entonces donde están los basureros, ustedes saben, y ha sucedido en muchos otros lugares, de que de repente la basura explota, porque tiene el gas metano. Pero ahí no tienen fuego. Usted va al basurero y entonces tiene unos
tractores del tamaño, yo no sé, al alto de las luces así, con unas palas grandísimas, gigantescas, que entonces entierran todo el basurero. Pero en nuestros países, en el país de Israel, en la antigüedad no había eso, entonces todo se tiraba a un lugar y se quemaba. Y fue tan odioso para los israelitas que a ese valle le llamaron el valle de Hinnom, Gijena. Ahí se llevaban los animales ya muertos, los tiraban allí para quemarlos. Inclusive a los criminales más acérrimos, una vez que morían, tomaban sus cadáveres y los tiraban allí en el Gehenna. Y de ahí que surgió el nombre que ahora los traductores le llaman el infierno, porque era un lugar donde siempre había fuego, que estaban quemando las cosas. Ahora, no eran las mismas cosas, porque ¿qué pasa cuando se quema la basura? Pues se acaba, se hace ceniza. Entonces echan más basura y bueno, se vuelve a quemar. Y cuando en esos lugares siempre se está trayendo basura, entonces siempre es un fuego que siempre está allí porque se está quemando la basura. Entonces de ahí surgió el nombre infierno. Pero el nombre infierno realmente es un nombre griego que un poeta italiano lo popularizó mucho. ¿Recuerdan los que estudiaron literatura, la Divina Comedia, escrito por Dante Alighieri? Este poeta escribió sobre el infierno y los niveles del infierno, y escribió y las torturas diferentes, y de ahí entonces se ha popularizado mucho, y ahora tenemos la clase de que hay un infierno allí. Ahora, sí hay un infierno, hermanos, va a haber un infierno, pero no es exactamente como nosotros lo pensamos. Entonces la palabra infierno, que no existe en la Biblia, pero debido a la connotación esa, se comenzó a llamar infierno. Los traductores comenzaron a traducir la palabra Gehenna como infierno. Hay otra palabra importante que necesitamos entender, y esta palabra de aquí, hermanos, aionas, es una palabra en griego. Cuando la Biblia dice por los siglos de los siglos, utiliza literalmente la palabra aionas. Ahí, eiston aionan, significa siglos, siglos y más adelante. Entonces un traductor, cuando lee en la Biblia siglos, siglos y más adelante, ¿cómo lo traduce? Entonces, por siempre, o lo traduce eternamente, o lo traduce siglos de los siglos. Pero tenemos que utilizar la creatividad para decirle a la persona que no entiende griego qué es lo que está tratando de decir el autor. Ahora, les traje aquí un pasaje en griego, porque es el pasaje que acabamos de leer, que nos dice, este es el griego, esto es como se pronuncia, si quieren saber griego, ahí está cómo se pronuncia, y esta es la traducción. No la encontré en español, pero aquí está. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, la palabra siglos, si ustedes lo ven ahí, dice, ¿qué dice ahí? Aionas. Basenistensontai, gemeras, kai, nuctos, eistus, aionas, ton, aionan. Ahora, esta traducción, aionas, ton, aionan, ages of the ages. En español le traducimos siglos de los siglos. Esa palabra, aionas, siglos de los siglos, noten cómo se traduce. Este es un diccionario de griego al español y de griego al inglés. Dice aquí, concordancia Strong, aion, ¿qué significa? Siempre, siglo, siglos, un espacio de tiempo, una edad. No lo puse aquí en la pantalla, pero esta misma concordancia en inglés dice un espacio de tiempo o un ciclo de tiempo. Porque en realidad un siglo, ¿cuánto es un siglo? ¿Cuántos años es un siglo? 100 años. Entonces algo que tiene comienzo y tiene fin. Entonces los escritores griegos, más bien hebreos y después griegos, al escribir la Biblia, están tratando de dar una explicación de lo que quieren decir. Y dicen siglo y más. Entonces nosotros lo traducimos al español siglos de los siglos. Entonces es un periodo que no es eterno, pero le agregas otro periodo que no es eterno y luego le agrega la palabra más. Entonces, en la Biblia, cuando nosotros traducimos
o los traductores traducen esta palabra, aionan. Si se refiere a Dios, si por ejemplo se dice y a Dios hay que adorarlo, aionan, tons, aionan, siglos, siglos y más, entonces ¿cómo lo traducen? Como se trata acerca de Dios, que es un ser eterno, lo traducen, Dios es eterno, por lo tanto hay que adorarlo eternamente. Ahora, cuando se trata de algo que no es de Dios, otras cosas, depende el contexto. Ahora, vamos a ver el contexto en varios pasajes de la Biblia. Dice aquí, Juan 13:8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. La palabra jamás es aionos. Señor Jesús, no me lavarás los pies aionos. Entonces el traductor, ¿cómo lo traduce? Bueno, no me lavarás los pies jamás, nunca. ¿Significa que por toda la eternidad nunca Jesús le va a lavar los pies a Pedro? No, está tratando de decir, pues mientras yo viva en mi vida no me vas a lavar los pies, ¿verdad? Esa es una traducción. Ahora, Juan 8:35. Y el esclavo no se queda en la casa para aionas. El hijo sí se queda para aionas. Entonces, ¿cómo lo traducen? Siempre. Pero el hijo se queda para toda la eternidad en la casa. Notan, no es una palabra que implica en sí mismo eternidad. Pero cuando se pone en plural y se multiplica varias veces, entonces los traductores, cuando se refiere a Dios, lo traducen por la eternidad. Otro pasaje, 1 Corintios 8:13. Por lo tanto, si la comida es motivo de mi hermano caiga, jamás comeré carne. La traducción literal diría, nunca en el siglo comeré carne, para no poner a mi hermano en peligro de caer. Noten que no es un espacio de eternidad, sino es un espacio de comienzo y fin. ¿Qué de Babilonia? La Biblia dice que Babilonia arderá para siempre. Noten aquí, Apocalipsis 19:3. Y otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y el humo de Babilonia sube eiston aionan. Los siglos y más. Apocalipsis 18:8. Es el mismo pasaje, Apocalipsis 18 es la destrucción de Babilonia. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas a Babilonia, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Noten, en un pasaje nos dice Babilonia será quemada y dice por los siglos de los siglos. En otro pasaje dice, en un solo día vendrá a Babilonia plagas, muerte, destrucción, hambre y será quemada por Dios. ¿Se dan cuenta que no es una connotación de toda la eternidad? Pero hay que conocer el contexto para poder entenderlo. Los impíos serán destruidos, lo dice una y otra vez la Biblia. Si ustedes se van al libro de los Salmos y buscan la palabra impío en una concordancia y lean todo lo que el libro de los Salmos dice sobre los impíos, en cada una de esas ocasiones nos dice los impíos serán destruidos. Ahora, cuando usted destruye no significa que continúan viviendo, ¿verdad? Veamos varios versículos. Salmo 145:20. Hay muchos en los salmos. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, y ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará, ¿qué cosa? Ni raíz ni rama. O sea, de que cuando destruya a Dios a los impíos, los va a destruir de una manera completa. No les va a dejar ni raíz ni rama. Siguiente, 2 Pedro 3:9. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Salmo 37:20. Mas los impíos perecerán. Los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. ¿Y qué va a pasar? Porque en otra parte decía que el humo de Babilonia iba a seguir por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Y acá nos dice que el humo de los impíos será como el humo de los carneros, que cuando se quema, sale. ¿Y después qué pasa? Se disipará. No hay contradicción en la Biblia, hermanos. La contradicción es nuestro idioma.
que nuestra manera de entender, al traducir los traductores, se les hace difícil utilizar una palabra que tenga el significado original y nos haga entender lo que realmente los escritores quisieron decir. Mateo 13:40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Me tocó ir a la pizca del frijol, allá en México. Mi papá tenía sembradíos y me acuerdo que nos llevó a la pizca del frijol. Hermanos, qué dura es la pizca, eso es terrible. Me llamó la atención porque, bueno, iba uno por los surcos piscando y una vez que se corta lo ponen en unas mantas grandes, en aquel entonces, ahora hay tecnología, y les pasan los tractores encima. Ya una vez que está todo deshecho, ponían unos ventiladores grandes y tomaban las mantas y las levantaban así, y entonces con el aire se iba la paja y quedaba entonces el frijol. Lo interesante es de que toda esa paja que va quedando, se hacían unos montones altísimos de, no sé, del tamaño de 2 pisos de una casa. Y entonces había un momento en que entonces lo quemaban. Y noten que a través de toda la Biblia, hablando acerca del fin de los impíos, hay fuego. En toda la Biblia hay fuego. Dice que serán quemados, que quedarán ardiendo, etc. Es realidad de que hay fuego. La destrucción final es a través de fuego. El diluvio fue a través de agua, pero la destrucción final será a través de fuego. Pero dicen de que una vez que se guarda la cizaña, se quema. ¿Y qué pasa cuando termina de quemarse? Ahí acaba, termina. Entonces dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad. Los echarán ¿en dónde? Ahí está el fuego, el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, no hay tal cosa que el alma esté quemándose por toda la eternidad, pero sí hay tal cosa de un fuego. La pregunta es entonces, ¿en dónde está el infierno? Tanto se ha hablado de él y tanto se teme al infierno, pero ¿dónde entonces está ese infierno? Vamos a leerlo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar con los muertos en Cristo? Van a resucitar primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo nos dice, viene Cristo Jesús. Aquellos que hayan aceptado a Cristo Jesús y que estén muertos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a resucitar, es lo que está diciendo. Y luego dice que nosotros, los que estemos vivos, pensando el apóstol Pablo que estaría vivo en ese día, pues no nos adelantaremos a ellos, sino que nos uniremos cuando ellos resuciten y entonces recibiremos a Cristo en el aire y entonces iremos a vivir con Él, iremos al cielo. Muy bien, primer punto. Apocalipsis 6, 15 al 16. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Los que han aceptado a Jesús y están muertos, cuando viene Jesús, ¿qué pasa? Resucitan. Los que están vivos, que han aceptado a Jesús, ¿qué pasa con ellos? Se unen con los que resucitaron y van al cielo. ¿Y qué va a pasar con los malos? De acuerdo a este versículo, los que no aceptaron al Señor Jesús. Dice que les dicen a las peñas, no pueden resistir la presencia de Dios, que prefieren que las peñas les caigan encima para morir. Van a morir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está, los justos van al cielo, los impíos mueren y quedan aquí en esta tierra.
Entonces, mientras los justos se van de vacaciones al cielo, los impíos quedan aquí en la tierra muertos. Y cuando digo muertos, hermanos, bien muertitos, ¿eh? Nadie está aquí atormentándose ni nada, dice que están muertos. Ahora, Apocalipsis 21:4 nos dice: y vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años. Cuando viene Cristo Jesús por segunda vez, dice que hay un ángel, tiene que ser muy poderoso porque Satanás fue el ángel más poderoso en el cielo, pero yo creo que es Gabriel. Viene Gabriel y le pone una tunda a Satanás, le dice: ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, ya te acabó tu tiempo, y lo ata. Ahora, ustedes saben, Apocalipsis es un libro simbólico, no significa que lo ataron con una cadena y ahí lo tienen amarrado. Es una cadena de circunstancias, porque el siguiente versículo nos dice: y lo arrojó al abismo, lo encerró, lo puso sello sobre él, para que no engañe más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, repasando, Satanás es atado, no literalmente, sino porque los muertos que lo siguieron están muertos. Y los que siguieron a Cristo están en el cielo. Entonces dice que por 1000 años Él va a estar atado aquí en esta tierra. No puede atacar a nadie, no puede tentar a nadie, entonces está atado. Pero dice que después de 1000 años va a ser desatado. Entonces vi tronos, se sentaron sobre ellos los que se recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí están las almas de los decapitados, ¿ya ve? Sí existen las almas de los decapitados. Aquí lo dice Apocalipsis 20. ¿Qué nos dice? Satanás está atado, no puede tentar a nadie, pero nos dice que después de 1000 años será desatado. Y nos dice que durante esos 1000 años se está llevando a cabo un juicio. Y dice que se sentaron en los tronos y juzgaron. Los justos, hermanos, juzgarán ahora a los impíos. A lo mejor, por la gracia de Dios que estemos allí, algún conocido no llegó al cielo. ¿Y por qué no llegó al cielo? Si era tan buena gente, si predicaba, y todos los sábados estaba allá al frente predicando, ¿y por qué no está aquí? Tendremos la oportunidad, más adelante leeremos que los libros se abrirán y entonces podremos ver y juzgar a aquellos que no están en el cielo. Durante los 1000 años se lleva a cabo ese juicio. ¿Qué pasa después? Pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los que quedaron cuando vino Cristo Jesús y que se murieron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que hay otra resurrección, esa se llama la segunda resurrección. ¿Tercera? ¿Cuarta? ¿Quinta? ¿Cuál? La tercera resurrección. Viene Cristo Jesús, resucitan. Que de paso hay una resurrección especial. Aquellos que crucificaron a Cristo Jesús, Jesús les dijo: el día que yo venga ustedes me van a ver. Esos resucitan también en esa resurrección. Entonces los que están vivos, que no siguieron a Cristo, mueren. Ahorita voy a poner una gráfica porque nos estamos enredando mucho aquí. Ahora, ¿qué de los decapitados que están en el altar? Necesito decir un poquito sobre esto, hermanos. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Y si nosotros tomamos literalmente el libro de Apocalipsis, significa que en el cielo hay caballos blancos, hay caballos bermejos, hay caballos negros, hay caballos pálidos. Significa que hay jinetes belicosos montados en el cielo sobre esos caballos. Significa que en el cielo Jesús no está, Jesús está, y cuando vemos a Jesús tiene una forma de cordero y tiene una herida sangrante de cuchillo en el cielo. Significa también que hay seres que tienen unas alas así y que tienen caras de animales. Y significa también de que, no, hermanos, esto son palabras simbólicas que nos indican, por ejemplo, de que el cordero que tiene una acuchillada, no significa que Jesús allá en el cielo está y tiene una cara de cordero y que tiene un cuchillo aquí. Significa que Jesús, por supuesto, es el cordero.
que fue inmolado por todos, el Salvador del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Entonces, cuando nos está hablando de las almas de los decapitados, ahora noten, esas almas de los decapitados son los justos. ¿En dónde están los justos? No, estamos hablando durante el milenio. ¿En dónde están los justos durante el milenio? Están en el cielo. Entonces, ¿cómo es de que las almas de los decapitados están ahí en el cielo? Significa, hermanos, que aquellos mártires que sufrieron por Cristo Jesús están también ahí en el trono de Dios. Están presentes, pero no están muertos, están vivos. Fueron resucitados cuando vino Cristo Jesús. Es un lenguaje simbólico para decirnos el sufrimiento que tuvieron todos estos mártires y que ahora los vemos al lado del altar. Aquellos que sufrieron en esta tierra ahora están al lado del trono de Dios. Entonces, son palabras simbólicas de lo que representan. Y entonces nos dice, siguiendo adelante, que los otros muertos van a vivir después de 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, aquí está un poquito confuso. Esta es la primera resurrección. Va viniendo hablando de la primera resurrección y al último concluye, esta es la primera resurrección. Pero introduce también la segunda resurrección, aquellos que van a resucitar después de 1000 años. Dice aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Repasamos. Aquí tenemos a los justos que aceptaron al Señor Jesús y que cuando vino Cristo Jesús están vivos, van al cielo. Aquí tenemos también a los justos que estaban muertos, resucitaron y van al cielo. Aquí tenemos a los impíos que cuando viene Jesús se mueren, no pueden aguantar el rostro, el resplandor de Jesús, se mueren. Satanás, viene Cristo Jesús, un ángel viene y lo ata en esta tierra y queda por 1000 años atado aquí y estos muertos por 1000 años. En el cielo, los justos están juzgando a los impíos. ¿Están conmigo? Muy bien. Después de los 1000 años, ¿qué pasa? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora sí va a poder tentar, va a poder hacer la obra que es famosa por hacer. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Og y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿A quién está tentando Satanás? A los que ahora resucitaron. Esta es la segunda resurrección, tercera resurrección, segunda resurrección. Es la segunda resurrección. Entonces, Satanás es desatado, ya pasaron los 1000 años y ahora entonces resucitan todos los impíos, hermanos, todos los impíos de todas las edades. Todos aquellos que en algún momento no aceptaron al Señor Jesús y decidieron no estar con Cristo. Aquí resucitan. En la última batalla, y Satanás los engaña. Yo imagino que le dice, miren mi poder, los he resucitado. Él no tiene poder para resucitar, pero a lo mejor los engaña y les dice, y miren, vamos a atacar a la grande ciudad y juntos podemos. Y hermanos, ahí están todos los químicos y aquellos que hicieron la bomba nuclear y van a hacer otras bombas y yo creo que se preparan a atacar a la grande ciudad, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Noten que están en la tierra. Rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Este es el infierno, hermanos. Este es el infierno. Cuando la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, dice la Biblia que desciende a esta tierra y todos los impíos tratan de atacarla y dice que desciende fuego del cielo y los consumen. Ahora algo muy interesante, porque este fuego, hermanos, no es cualquier fuego. No es el fuego con el que nos quemamos la mano. Este es el fuego eterno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Esta palabra fuego y azufre es muy interesante y es muy importante. ¿Con qué clase de fuego fue quemada Sodoma y Gomorra? Si ustedes se van a la Biblia, Génesis, nos dice que fue quemada con fuego y azufre. Y ese fuego dice la Biblia que es el fuego eterno.
el que perdura para siempre, es decir, mientras estén vivos y se terminen de quemar. Entonces, hermanos, es el infierno. Este es el fuego destructor. Este es el fuego que desciende de Dios, que es fuego y azufre, el mismo que consumió a Sodoma y a Gomorra, que dice que fueron un ejemplo de cómo Dios destruiría a los impíos. Aquí está el ejemplo. Aquí Dios está destruyendo ahora a los impíos. Y entonces, dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en este fuego de azufre, y donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es la misma expresión, hermanos. Es la traducción que les puse aquí en la pantalla. Eis ton aionan. Y serán atormentados siglo y más. ¿Y por cuánto tiempo van a ser atormentados, hermanos? Yo no sé, hermanos. Hay gente que necesita ser atormentada por un buen tiempo, porque hicieron tantas maldades, hermanos. ¿Escucharon las noticias ayer? Agarraron a unos hombres que tenían tráfico de niñas de 10 a 12 años. Hermanos, a esos hay que echarlos ahí, que se quemen por un buen tiempo, hermanos. Pero hermanos, no piensen que ustedes son mejor que ellos, porque el pecado es pecado, hermanos. Todos estamos al mismo nivel. Solo por la gracia de Cristo estaremos en el cielo. Hermanos, dice la palabra de Dios: y vi un trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, la muerte y el Hades fueron también lanzados en el lago de fuego. Esta es, ¿qué clase de muerte? Así como el fuego eterno no es el mismo fuego con el que te quemas la mano, sino que es el castigo de Dios por toda la eternidad, donde termina el pecado para siempre. De la misma manera, la segunda muerte es esa. No es la muerte que tú y yo estamos acostumbrados a ver. No es la muerte que si vivimos suficiente nos vamos a morir. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte que murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y la murió por ti, para que tú no tengas que morir esa muerte. Si tú no aceptas a Cristo Jesús, esta muerte es tuya. Y Cristo es todo un caballero. Él nos dice: no me aceptas, no hay problema. Sufrirás tu propia muerte, la muerte segunda. Si me aceptas, yo la morí por ti, ya no necesitas morirla. Acéptame para que no tengas que morirla. Pero todas estas personas no aceptaron a Cristo Jesús. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado ¿en dónde? En el lago de fuego. Este es el infierno. Es un lago de fuego, es un lugar que es fuego que desciende de parte de Dios. Y hermanos, yo te pregunto en esta mañana, ¿de qué lado quieres estar tú? Yo sé que cuando hablamos del infierno da miedo, pero hermanos, esto no es de miedo. El fuego de Dios, dice la Escritura, es la obra misteriosa de Dios. Cuando Él, aún por amor, tiene que destruir al impío, porque el impío no puede vivir por la eternidad ante un Dios puro y santo. Sería una tortura grande. Y Dios nos llama esta mañana y nos dice: yo morí la muerte segunda por ti. Todo esto que has visto durante 1000 años y antes de 1000 años, toda esta tortura del pecado durante miles de años, yo la resolví en la cruz del Calvario. Y antes de que Adán y Eva pecaran, tenía ya un plan de escape, que es este.
Y ahora, al final de los 1000 años, el Señor Jesús dice, consumado es. Y Filipenses nos dice que aún en ese momento, cuando se abran los libros y los impíos vean todas las oportunidades que tuvieron de seguir a Dios y no quisieron, al último dice la Escritura que ellos mismos doblarán rodilla ante Dios y dirán, Señor, tú eres un Dios justo. Merecemos de ser destruidos. Destrúyenos, porque si no sería una tortura vivir por toda la eternidad. Y hermanos, Dios a través del fuego consume a todos los impíos.